Vamos a comenzar con el libro de Ezequiel. Ahí está el nombre, por la duda. Vamos a dar algunos datos de este libro, porque, bueno, es un libro de un género profético, ¿bien? Algunos le dicen apocalíptico, algunos le dicen, por favor, chicos de la clase, celulares, muy bien. Bueno, de visión también, de actos simbólicos. Vamos a ver un libro bastante interesante, ¿sí? Que van a tener datos bastante curiosos también. Uno de tantos, me voy a adelantar a uno de ellos, se va a dar en el capítulo 4, por ejemplo, poquito. El Señor le manda poquito. El Señor, por ejemplo, como dato curioso, el Señor le manda a Ezequiel que cocine pan usando, en vez de usar madera o usar carbón, heces humanas. Pero el Señor después dice, bueno, hacerlo de otra forma, usando lo mismo, pero de otro destinatario. Entonces, ese es uno de los tantos datos curiosos que tiene este libro. Ezequiel, vamos a dar algunos datos técnicos, es uno de los cuatro, bien, que se dicen profetas mayores o grandes dentro de lo que viene a ser la Biblia. Comenzamos por Isaías con sus 66 capítulos, luego Jeremías con sus 52, viene Ezequiel con sus 48, creo que son 48, y luego Daniel. Bien, ¿por qué se le dice grandes? Por la cantidad de capítulos o lo grande que es el libro de estos tipos de estos profetas. Bien, están los menores, sí, están Malaquías, Zacarías, Ageo y algunos cuantos más. Capaz que a Jeremías se le podría sumar lo de Lamentaciones, que son 5 más, pero es un libro aparte, por lo tanto no se lo vamos a contar. ¿Sí? Pero por eso es que se le dice en ese orden bien, por el tema de los profetas mayores. Después, bueno, algunos datos más, si quieren. Él fue contemporáneo, ¿sí? A Jeremías y a Daniel. Bien, Jeremías en dónde estaba? En Jerusalén y Daniel en Babilonia. Bien, esos son algunos datos contemporáneos. Está bueno saber eso también de este profeta. Bueno, otro dato que para recabar algunas cosas más, su nombre significa Dios fortalecerá o Dios fortalece. Bueno, son varios que aparecen como datos de este profeta. El llamado de él fue a partir de los 30 años, estimadamente, bien, de este profeta. Y lo que mayormente él recibe del Señor son, bueno, profecías, palabras proféticas, de las cuales también él tenía que hacer una representación de las mismas delante del pueblo. Es como, no sé, algo así. Es como representar algo. Ah, es como llevarlo a cabo. Esto me va a pasar. No, Señor, te va a quemar. ¿Cómo te quema? Bueno, agarra un fuego y te muestra cómo se quema algo. Por ejemplo, estoy tirando un dato que no está, o sea, estoy inventando yo algo. Bien. Hay unos datos que, por ejemplo, que el Señor lo manda a ponerse a un lado 390 días después. O sea, son datos varios, ¿sí? Que son bastante curiosos, pero que el Señor lo usó a este profeta a través de eso para demostrarle al pueblo lo que pasaría o lo que puede pasar a través del pecado, si se continúa en el pecado y bueno. Capaz que este profeta, en comparación a Jeremías, no la pasó tan mal, ¿sí? Pero aún así, la palabra profética del Señor para con él era bastante fuerte y tal vez muy simbólica, así, muy representativa a través de imágenes de seres y eso que lo vamos a ver ahora a partir del capítulo número 1, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir leyendo, ahí le tiré algunos datos simplemente de este profeta que, bueno, una cosa que no les dije fue el año más o menos estimado. Vivió entre, bueno, sí, a ver, que lo tengo acá anotado. Del 500, ahí va, del 593 al 571. Ahí fue que, antes de Cristo, claro. Sí, antes de Cristo. ¿Tá? Y bueno, ahí como dato, algunas cosas más, pero bueno, este libro sí está como dividido como en tres columnas, ¿sí?
del 1 al 24, que es lo que vamos a comenzar a ver, ahí se habla principalmente de lo que es el juicio sobre Israel. Bien, luego del 25 al 32, ahí hablas un juicio más allá de lo que es Jerusalén o Israel, que es todo alrededor, no solamente alrededor, sino también a todas las naciones. ¿Sí? Y además, en el final de los últimos capítulos, de 33 al 48, ahí se habla una visión más de esperanza o restauración. Vieron que ese tipo de estructuras, por lo general, las estuvimos viendo también en los libros anteriores. Capaz que en Lamentaciones o en Jeremías había algo de esto. Como que en un principio arrancaba con una cuestión de juicio, primero sobre Israel, después sobre todos los pueblos que estaban alrededor, y luego algo de la restauración. Hay algo muy similar en ese tipo de estructura, digamos, no solamente temática, sino también hasta literaria, podríamos decirlo. ¿Tá? Pero bueno, vamos a comenzar a leer el capítulo 1 de Ezequiel. Bien, justo preparada acá la Biblia. Así que acompáñenme ahí al primer capítulo de Ezequiel, que comienza con el título que dice la visión de la gloria divina. Bien, y hay varios datos, mucha información para lo que es este capítulo. Bien, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, justo estábamos hablando otra de cámara de esto, mes cuarto, hoy en día vendría a ser abril, bien, el 30, el mes cuarto sí, el mes cuarto, a los 5 días del mes, o sea, el 5 de abril, vamos a estimarlo así, bien. Dice que estando yo en medio de los cautivos, acá Ezequiel hablando en primera persona, junto al río Quebar. Este río Quebar estaba en lo que era la antigua Babilonia, hoy en día Irak. Bien, entre Tarsis y el otro que me acuerdo, el Éufrates por ahí, estaba cerca de esa zona. Dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, ¿se acuerdan de este rey, no? A los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. ¿Se acuerdan quién eran los caldeos? Los babilonios, o babilónicos, que eran un tipo, ya lo habíamos dado esta información, cualquier cosa vayan a los videos anteriores. Bien, dice, junto al río Quebar vino allí sobre él la mano de Jehová. Cuando dicen la mano de Jehová, se está hablando de algo ya, un acercamiento muy personal o de algo más importante, cuando viene la mano de Jehová. Algo más, no solamente vino palabra del Señor, es que ya es un acercamiento más profundo. Bien, dice, y miré, y he aquí, que venía del norte un viento tempestuoso. Siempre que hablamos del norte estamos hablando de, bien, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como un bronce refulgente. Bien, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y en esta era su apariencia. Y acá empieza a dar datos de estos seres. Bien. Iba a traer alguna representación en foto, no me iba a decir tampoco un ser de esos, pero estuve buscando como para poder mostrarles alguna ilustración, meramente ilustración, pero ninguna representaba la que al menos personalmente quería para mostrarles. Así que les pido mil disculpas. Imaginemos, usemos nuestra imaginación y busquemos en nuestra, ¿no? Que el Señor nos abra el entendimiento respecto a esto. Dice, había en ellos semejanza de hombre. Así que por ahí ya vamos a ir arrancando o enfilando para donde podríamos llevar la imaginación de estos seres. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Saqué la cuenta. Y los pies de ellos eran derechos. Ahora, capaz que era 2 derechos de cada uno, o derechos de rectos. Para mí, en lo personal, doy una opinión, 2 derechos. Capaz que, tal vez que sí. Al menos mi imaginación me está llevando para ese lado. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro.
Así que con pezuñas. ¿Bien? Sí, o sea, no parece. Uno cuando ve parecen iguales, ¿no? Es rarísimo, pero vamos a ir dando. Yo estoy parando bastante, pero es bastante curioso lo que pasa. Son muchos datos interesantes. Dice, y la planta de sus pies como planta de pie de cerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido, o sea, muy trabajado, muy pulido. Sí. En otra versión dice que sus piernas eran rectas. Ah, bien. Pierna, acá dice pies. En la Biblia dice Acá pies. dice que sus piernas eran rectas, sus pies parecían pezuñas de toro y brillaban como el bronce. ¿Esa qué versión es? Traducción lenguaje actual. Lenguaje actual. Muy bien. Y bueno, decíamos, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Bien, el trabajado. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, se unían entre ellos, ¿bien? Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho. Recuerdan que cada uno tenía cuatro. Entonces, hombre al frente, a su derecha de león. Bien. Y cara de buey a la izquierda. Y en los cuatro, así mismo. Perdón, y en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. O sea, sé que la cara trasera, la de atrás, era de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Así que imagínense ese aspecto, ¿no? Corporalmente, tal vez su piel o algo así. Bien. Que andaba, perdón, seres, su aspecto era como de carbón de fuego encendido, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivos, vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. O sea, me imagino estos seres yendo y viviendo, pero en esa forma tipo, de pronto flash, una cosa así, y de esa característica, me los imagino yo, con esa rapidez, yendo y viniendo a esa velocidad. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos. O sea, cuando dice esta palabra, quiere decir que cuando los estaban viendo eran tan majestuosos, o digamos, de una forma tan, sí, que los espantaba de esa forma. Por eso dice espantosos, no de algo feo. ¿Tá? A eso se refería. Y llenos de ojos alrededor, en las cuatro, dice. Está hablando de los aros, ¿bien? Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban atrás de ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Recuerda que ese espíritu está con minúscula, entonces está hablando algo de cada uno, exacto. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos.
porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Como que formaban un solo cuerpo, bien, un solo mover, un solo sentir, una sola visión. Era un trabajo bastante, digamos, en grupo, tipo como ejército, una cosa así, bastante sincronizada. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión de manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oía el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Muchos asemejan ese tipo de ruido y ese tipo de sonido al tamaño de lo que viene a ser el ser. ¿Me explico? No eran seres de un tamaño normal, eran grandes, eran bastante grandes y bastante corpulentos. Entonces, al hacer ese movimiento con las alas, se va a entender que al tener un sonido semejante a eso, sus alas deberían ser bastante grandes como para provocar semejante sonido. ¿Se entiende? Porque una alita de mariposa no creo que vaya a poder hacer un sonido de océano. O sea, se supone que era una ala bastante, claro, y extendidas, y además eran bastantes alas cada uno. Así que sumado a todo el resto de las cosas, el sonido semejante también puede ser también a la cantidad de las cuales eran las alas también. Bien, ¿en dónde nos quedamos? ¿En el 26? Bien, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y creo que ahí más o menos todos nos vamos enfilando para quién sería, ¿no? Esta representación. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella de alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y terminando el capítulo 1, dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y esa voz de uno que hablaba, muchos lo semejan a esa persona o ese ser que estaba sentado en el trono. Bien, y ahí termina el capítulo 1.